Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Y bajo la intercesión de este apóstol, hoy día vamos a pedir por nuestra conversión. Y como segunda intención, por todos los que están enfermos y gravemente enfermos a causa de la pandemia, es decir, enfermos de COVID, por su pronta recuperación y fortaleza a sus seres queridos. Decíamos que hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. El día de ayer, domingo, las lecturas, sobre todo el Evangelio y la de Jonás, nos hablaban de conversión. Conviértanse, decía Jesús, que el reino está cerca. Y Dios envía a Jonás a Nínive para también dar la orden de conversión ante la inminente destrucción, ejecución de los ninivitas. ¿Qué significa conversión? Ya el profeta Jonás nos decía ayer: se convirtieron de su mala conducta. La conversión implica convertirme, dejar esa mala conducta y adoptar una conducta nueva. Dejar la mala vida, arrepentirme y acoger lo que Jesús me invita. Y esto no solamente se hace con las fuerzas humanas, sino es un acto de fe, es un acto de asentimiento a Dios que viene en la ayuda de nosotros. Inclusive Jesús, al llamar a sus 4 primeros discípulos, una de las primeras cosas que tienen que experimentar ellos es su propia conversión. Y es lo que Jesús exige a cada uno de sus discípulos: convertirse y acoger la nueva propuesta, el nuevo proyecto de Jesús. Esa invitación a formar una pequeña comunidad en la cual Jesús poco a poco irá exponiendo los misterios del reino. Pues bien, bajo la perspectiva de la conversión, hoy día celebramos eso, la conversión del apóstol San Pablo. Es un acontecimiento bastante significativo en la vida del apóstol, porque el acontecimiento de la conversión de San Pablo es, creo, el claro ejemplo de cómo Dios puede llegar a nuestra propia vida y puede darnos un giro total y acercarnos y ser desde ya aquellos quienes lo dejan todo y siguen a Jesús. En los Hechos de los Apóstoles nos narra prácticamente en el capítulo 22 la conversión de San Pablo. Nos habla de que San Pablo primero, nacido en Tarso, hebreo, fariseo, rigorista, bien formado a los pies de su maestro Gamaliel, muy apasionado, y había tomado parte en
la lapidación o la muerte del diácono San Esteban. Porque mientras a San Esteban lo iban apedreando, dice había un joven Saulo que aprobaba la muerte de Esteban. Son los primeros indicios que nos hablan ya de San Pablo como es testigo de la muerte de un cristiano, en este caso del diácono San Esteban. Pues bien, mientras iba camino a Damasco, en persecución a los discípulos de Jesús, el hombre sufre la experiencia que algún día nosotros hemos tenido o la tendremos. Una voz le envolvió, cayó en tierra y oyó de esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí viene lo que San Pablo experimenta. ¿Y qué debo hacer, Señor? Ahí está la disposición frente a un mandato que está esperando para cumplirlo. ¿Qué debo hacer? Cuando uno experimenta conversión en su vida, le pregunta a Dios: ¿y qué debo hacer, Señor, para cambiar mi modo de vida? ¿Qué debo hacer para arrepentirme? ¿Qué debo hacer para identificarme más contigo, tu llamado, tu camino, tu propuesta de una vida nueva? Ya no en el pecado, sino en una vida que nos ayude a ser cada vez mejores y santos cristianos. Pues ahí está prácticamente toda la voluntad de San Pablo en decirle: ¿qué debo hacer? La interrogante también de San Pablo es: ¿quién eres? La conversión se experimenta a partir de conocer también a quién te está invitando. Y San Pablo lo ve reflejado en una luz resplandeciente que lo deja ciego. Y es que cuando uno experimenta la conversión, quiere ver una luz, quiere salir de sus oscuridades, de sus tinieblas, esa luz que muchas veces necesitamos para iluminar el camino y el sendero por donde debemos acercarnos más a Dios. La luz enceguece a San Pablo, pero en su alma brillaba la luz de Cristo. A partir entonces, desde ese encuentro con Jesús en el camino, la caída que experimentamos y nos duele por el pecado, Dios nos dice: levántate, que vas a ver una nueva luz. Es el momento en que Dios toca el corazón y el hombre se deja tocar por Dios. Tiene que haber de ambas partes. La de Jesús nunca va a fallar, porque siempre nos invita a estar con Él. Pero la nuestra sí, porque la voluntad a veces se cierra y no quiere experimentar nada nuevo en su propia vida. Ahora San Pablo, después de esa experiencia, será aquel quien experimente ese cambio rotundo que lo va a llevar a defender a los cristianos, a los católicos. Un hombre en medio de sus arrebatos será como un fariseo, pero al revés. Antes solo era la ley, en adelante será únicamente Cristo el centro de su vida. Representa para Pablo un auténtico punto de retorno en sí mismo para empezar una nueva vida al lado de Dios.
Es algo muy singular en San Pablo. Lo puede ser en nosotros. Normalmente los llamados de Dios son mucho más sencillos, menos espectaculares. No suelen llegar en medio del huracán, la tormenta, sino sostenidos por una suave brisa, por un aura tal vez tenue, no tan brillante como la luz, en acontecimientos ordinarios de la vida, como por ejemplo sus discípulos quienes llama de la pesca, es su trabajo cotidiano, los llama y ellos responden. Todos tenemos nuestro propio camino de conversión, algunos de una manera tan espectacular como la de San Pablo, ¿no? Caer, quedar ciego, que una luz me ilumine y una voz me habla al corazón de una manera en que doblega mi voluntad prácticamente, y yo no me resisto, no pongo una resistencia, una rebeldía, y respondo con generosidad. Pues también nosotros hoy día necesitamos una conversión personal para ser instrumentos dóciles y eficaces de la tarea de la nueva evangelización. Pablo, según el Evangelio de hoy, que Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación, pues San Pablo hace suyo este llamado urgente de Dios. Un hombre que va hacia la gentilidad, hacia los paganos, abriendo horizontes amplios de la iglesia, no quedándose solamente con los judíos, sino yendo a convertir a otros lugares en diferentes comunidades que él fundó. Y es ahí donde se entiende muy bien la catolicidad de la iglesia. Ir a otras gentes, ad gentes, es la misión de la iglesia. Pues aquí él va y anuncia ese evangelio a tiempo y a destiempo. Él mismo lo dice, a tiempo y a destiempo. Sufro cadenas por el evangelio de Cristo. Ha sufrido cárceles, ha sufrido golpes, rechazo. Pero él ahí, fiel a la causa de Jesucristo. Y el evangelio del día de hoy nos menciona ciertas características como frutos de la misión que nos toca hacer a todos nosotros, como la experimentó San Pablo y los discípulos de Jesús. Hoy es el tiempo de hacer grandes prodigios, sobre todo en este tiempo de pandemia. Nos dice, arrojarán demonios en mi nombre. Los primeros demonios que vienen a nuestra vida son las de ideas catastróficas. Muchas veces nos gana el miedo, nos gana la desesperación frente a los problemas que vivimos. Esos demonios que tienen que salir, y nosotros podemos hacer posible ayudando a los demás. ¿Cuántas cosas que hoy día el mundo sufre y los peruanos? Que de verdad esos demonios no nos dejan ni dormir, porque pensamos día y noche, ¿qué comeré mañana? ¿Cómo pagaré esta deuda? ¿Mi familiar mejorará para mañana? El doctor nos ha pedido tal medicamento y no lo encontramos, no lo tenemos. Esos demonios tienen que disiparse y hay que ayudar a la gente. Hablarán lenguas nuevas. Implica el único lenguaje que Dios nos enseña, en que todos debemos aprender, el lenguaje del amor. Podrán tomar en serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Esta es la seguridad plena de todo aquello que va contra nosotros, pero que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, dice San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Por lo tanto, dice Jesús, ningún daño podrá con ustedes. Pero tienen una misión ardua, que es curar enfermos, expulsar demonios. Y esto es
identificarse con el proyecto de Jesús. San Pablo lo hizo y nosotros también. Tenemos que ir a dar fruto y nuestro fruto tiene que ser duradero. Porque el cristiano que no da fruto, esa rama se corta, se seca y se quema. Por lo tanto nos dice Jesús, yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto y su fruto sea duradero. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita, hacer un like al dedito para que llegue a más personas. Y recuerden que tenemos todas las mañanas vía Face la Eucaristía a las 8 de la mañana y los domingos 8:50.